Reciban un cordial saludo en nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La predicación de este día está basada en el libro de Josué, en el capítulo 1, los primeros 6 versículos. El tema es la conquista de la tierra de Canaán por Josué. Y el título del sermón es Esfuérzate y sé muy valiente. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad de compartir tu preciosa palabra. Úngeme, Señor, con tu Santo Espíritu. Haz que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón, a una audiencia, Señor, que esté sediento con el hambre y la sed de escuchar tu preciosa palabra en estos tiempos difíciles. Me encomiendo a tus divinas manos, a tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el primer capítulo del libro, Dios le comunica a Josué que el gran líder de la nación de Israel, Moisés, ha muerto y por lo tanto, a partir de ese momento, él va a ser el nuevo líder para conquistar la tierra de Canaán, un territorio que Dios le había prometido aproximadamente unos 500 años antes a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora Él es el instrumento para introducir a este pueblo a heredar esta preciosa tierra. El llamado era continuar la labor que Moisés había hecho en los últimos 40 años. Dios es claro con Josué y no debía tardar mucho tiempo, puesto que ya habían pasado 40 años y la nación había vagado en esos 40 años hasta que esa generación que salió de Egipto pereció en el desierto por la desobediencia, por la incredulidad de que Dios tenía el poder para introducirlos a la tierra. Entonces el Señor le dice a Josué, ahora pues, levántate y pasa ese Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy. El Señor es claro en decir que yo les doy a los hijos de Israel. Para Josué, esta era su primera experiencia como líder principal de la nación. Los retos a los cuales tendría que sobreponerse no iban a ser fáciles, porque tendría que conquistar a todos los pueblos que eran paganos, que eran violentos, que eran idólatras, unos pueblos que Dios había desechado y los iba a expulsar a través de Israel. Además, la nación de Israel había demostrado que en estos meses después del Éxodo era un pueblo rebelde, era un pueblo pecador, era un pueblo difícil que le hizo la vida imposible a Moisés y posiblemente iban a enfrentar a Josué en su liderazgo. Para poder tener éxito en su gran trabajo, Dios le promete a Josué que todos esos retos no iban a ser un impedimento o un grave obstáculo para conquistar la tierra, porque desde el principio Él le garantiza una victoria completa sobre todos los enemigos. El Señor le dice en el versículo 5 a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo y lo más importante, no te dejaré ni te desampararé. ¿Le está llamando Dios a usted a un nuevo ministerio? ¿O por primera vez Dios le dice a usted, levántate, tengo algo para ti que me hagas en la iglesia o a través de la iglesia? O tal vez usted tiene muchos años de ser líder en la iglesia y ya usted está muy confortable en el trabajo que está haciendo y ahora Dios le dice, a partir de este momento necesito que hagas este ministerio. Y tal vez usted dice, ¿cómo lo voy a hacer? Ahora es muy difícil. Las iglesias, los templos están cerrados. Ahora tenemos muchas limitaciones, tenemos muchos temores. No podemos tener contacto cerca, no es recomendable porque nos podemos contaminar, nos podemos llenar de ese virus mortal.
Pero el Señor nos dice, no te desampararé, siempre estaré contigo. Tenemos que confiar que Dios tiene el control de cualquier problema y de cualquier pandemia o virus que haya en el mundo. Dios es el Señor. Dios controla a este mundo. Aún en medio de las adversidades de la vida, Dios sabe lo que está sucediendo. Sin embargo, eso no significaba que Josué no llegara a tener miedo en esta nueva experiencia de su vida. Y estamos viviendo nuevas experiencias de hacer el ministerio en este momento. Estamos experimentando cambios. Tenemos que adaptarnos a los cambios. Josué tenía que adaptar su nuevo liderazgo ante la nación de Israel, venciendo adversidades, y quizás no iba a guiar al pueblo de Israel como lo hizo Moisés. Ahora era un nuevo principio para Josué y la nación de Israel. Ahora es un nuevo principio para nosotros, la iglesia de Cristo. Algunos medios de comunicación dicen, estamos viviendo una nueva realidad y tenemos que aprender a vivirla, a aceptarla. En estos momentos, la sociedad de este mundo está viviendo una situación de pandemia que nunca había vivido y con un alcance universal que no tiene precedentes, un alcance mundial. En todos los continentes se está viviendo la misma problemática. Las personas contagiadas y las muertes por el coronavirus continúan creciendo. Las estadísticas, las noticias cada día nos dicen en cada país en el mundo cuántas personas se están contagiando. Por esta razón hay mucho temor, intranquilidad, zozobra, y nosotros, los que vivimos en el Valle del Río Grande, no somos la excepción. Estamos viviendo también esta realidad. Lo que ayudó a Josué para poder sobreponerse a todos sus miedos y temores fueron tres cosas. Número uno, la presencia de Dios en su vida. Número dos, la palabra de Dios es vital para nosotros, es esencial para nosotros. Y la obediencia, eso es lo que más le cuesta al cristiano. Aunque conozca la palabra de Dios, aunque sepa hacer su ministerio, le cuesta obedecer la palabra de Dios. Y el énfasis de este capítulo 1 para Josué no tanto era conquistar la tierra, sino esforzarse para obedecer la voz de Dios a través de la palabra santa. Vamos a estudiar tres órdenes que Dios le dio a Josué para lograr la conquista. La primera se encuentra en el versículo 6 del capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. La número 2 está en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Hay un énfasis en esta ordenanza de ser valiente. Y la tercera, mira que te mando que te esfuerces. Otra vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es muy importante tener presente que cuando Dios nos habla y nos da una orden, cualquiera que sea, debemos recibirla primeramente con agrado, con gozo, con alegría, porque es Dios el que nos está ordenando, es Dios el que nos está dando el privilegio de servirle. Luego tenemos que creerle, tenemos que tener fe. Y por último, la más difícil, obedecer a Dios en el mandato que Él nos da. Porque siempre tendrá recompensas. Siempre que Dios nos manda a hacer algo, siempre hay recompensas. De lo contrario, traerá graves consecuencias en no obedecer a Dios. Esfuérzate y sé valiente, versículo 6. Esta primera orden de ser valiente era para que pudiera repartir a la nación de Israel la tierra de Canaán. Dos cosas importantes, esfuérzate y sé valiente. Esforzarse significa que debía emplear más energía y más fuerza de voluntad. Y en su capacidad mental y en cualquier capacidad o facultad espiritual para poder lograr el objetivo. O sea que de parte de Josué, él también tenía que hacer su parte, pero Dios ya había hecho la suya.
Esforzarse significa que debía emplear esa energía, esa fuerza de voluntad, esa capacidad mental y esa facultad espiritual. Y usted y yo tenemos esas mismas cualidades que tenía Josué. Ser valiente, cuando Dios le pide a Josué que sea valiente, es porque vendrían días cuando el miedo se iba a apoderar de él. Todos tenemos ese sentimiento. Los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia tuvieron miedo en algún momento de sus vidas, pero no se quedaron compadeciéndose a sí mismos en sus temores, porque la presencia de Dios estuvo con ellos para animarlos y sacarlos de sus angustias y de sus depresiones. Dios siempre está para ayudarnos. Dios siempre está. Ser un hombre o una mujer valiente no significa que nunca tengan miedo. No, que nunca tengamos miedo. Por el contrario, es bueno, es saludable reconocer que tenemos miedo. A las mujeres les es más fácil reconocer que tienen miedo. Los varones no muy fácilmente aceptamos que hay miedo en nuestras vidas, pero eso no nos exonera a nosotros de esa verdad. Pero con la ayuda de Dios y con esfuerzo lograron vencer esos temores, y nosotros también. Debemos recordar que Dios nunca nos manda a realizar un trabajo, sea fácil o sea difícil, sin prometernos su presencia y su protección. Hermanos, Dios es un buen jefe en el buen sentido de la palabra. Dios nos conoce, Dios nos hizo, Dios puso emociones, sentimientos. Dios es el que nos dio a nosotros el tener miedo, el vencer el miedo, tener alegría, tener gozo. Dios sabe cómo somos por dentro. Al cristiano lo único que le corresponde es obedecer al llamado de Dios, creer, o sea, tener fe y obedecerlo como Moisés lo obedeció. Hoy estamos viviendo bajo el miedo y los temores del coronavirus, pero también debemos reconocer que así como hay pandemia, la presencia de Dios continúa con nosotros inconmovible. Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios no es hombre, Dios no miente. Cuando Dios dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, usted y yo debemos creer que sí lo está y debemos obedecerlo. Hoy estamos viviendo, como dije, bajo el miedo y los temores del coronavirus. Eso es obvio, es una realidad. Pero también, hermano, hermana, usted debe aceptar y debe creer que Dios está con usted. Dios está con usted, como lo está con todos los cristianos. Por lo tanto, hermano, les animo a esforzarse y a ser valientes en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo. No es fácil vivir en este momento. Tenemos muchas limitaciones. Tenemos que hacer cambios, proteger la boca, lavarnos las manos, guardar distancia. Es una realidad, una nueva realidad de vida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, es la segunda ordenanza en el versículo 7. En mi opinión, considero que esta ordenanza es la más importante de las tres, porque todo el éxito de la conquista y de los temores, conquistar los temores, descansa en conocer y obedecer la palabra de Dios. El Señor Jehová le estaba diciendo a Josué que no necesitaba ninguna otra cosa, sino esforzarse y ser muy valiente en obedecer la ley de Moisés. Y ahí está el éxito, ahí está el secreto del éxito de Moisés y para usted y para mí también. Además de esforzarse, tenía que ser muy valiente
Pero no quiere decir, además de esforzarse, tenía que ser muy valiente. Esto quiere decir que tenía que ser más que valiente, más que valiente. Es como, no sé, como contradictorio, no sé cómo decirlo. Somos valientes. Josué era valiente, pero tenía que hacer un esfuerzo para ser aún más valiente. El Señor sabía que muchas iban a ser las preocupaciones y el trabajo que Josué tenía, y que fácilmente podía caer en el descuido de no buscar el consejo de Dios, de no buscar su dirección en la palabra de Dios. ¿Quiere usted encontrar la dirección de Dios, los consejos de Dios para su vida y su ministerio? Sumérjase en la palabra de Dios. El Señor dice que así como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos, dijo Jehová. La sabiduría y la inteligencia de Dios, la capacidad de razonamiento de Dios y de consejería, hermanos, son infinitos. Dios es el mejor consejero del universo y usted puede buscarlo en la palabra de Dios. Las instrucciones de Dios fueron estrictas en la Biblia para Josué y para nosotros. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Saben qué tenía que ser muy valiente? Más que valiente en guardar, en conocer, en asimilar, en aprender, en memorizar la palabra de Dios para que pudiera obedecerla. Nadie va a obedecer la palabra de Dios si no la conoce. No te aparte de ella ni a siniestra, o sea, debe mantenerse en el camino del Señor. Meditarás en ella de día y de noche. Reflexionar en la palabra. Cuando usted medita, cuando usted reflexiona en la palabra de Dios, usted está asimilando las palabras de Dios. Está dejando que el Espíritu Santo entre a su mente, entre a su corazón, que el Señor le descubra los secretos de su palabra y le dé el consejo de él. Dios va a aclarar su mente, sus pensamientos, cuando usted dice, yo no sé qué hacer en este problema. Hermano, Dios sí sabe. Deje que Dios trabaje en su vida. Deje que Dios le aconseje. Las bendiciones de Dios como resultado a la obediencia fueron estas: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y la número 2, la segunda bendición, porque entonces harás prosperar tu camino, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres ser prosperado en todas las cosas que emprendas? ¿Quieres prosperar en tu camino y que todo te salga bien? Busca a Dios en la palabra. Sigue los consejos que Dios le dio a Josué, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque la palabra de Dios, dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios son eternas. Las órdenes de Dios para nosotros en este momento de crisis por el coronavirus no han cambiado, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nos demanda la misma fidelidad que le ordenó a Josué. Cuando el cristiano enfoca su vida en la palabra de Dios, encontrará la respuesta a sus preguntas, la fortaleza para el alma y también para el espíritu, la paz y la tranquilidad en medio de las tormentas de la vida. Como dice un canto, paz en medio de la tormenta. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. La paz de Dios no tiene un entendimiento humano, porque Dios en medio del sufrimiento, en medio de las tragedias de la vida, de la muerte, de la enfermedad, Dios sabe cómo poner paz en su corazón y en mi corazón. ¿Se acuerdan lo que es el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el Señor Jesús dijo a sus discípulos: Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprenda a caminar con el Señor. Aprenda a oír la voz de Dios. Cuando caminamos con el Señor a través de la oración, de la meditación, reflexión, memorización de la palabra y la oración, aprendemos a caminar con Dios, aprendemos a oírlo y recibiremos su paz. Dice: y la paz, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en Filipenses capítulo 4, del 6 al 7, los versículos: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y cuando usted hace eso, dice el apóstol Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. La tercera orden: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En este último punto del sermón, me hace recordar el diálogo que el Señor Jehová tuvo con Moisés en Éxodo capítulo 33 y los versículos 14 y 15, cuando él le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Yo creo que todos los cristianos, cuando recibimos un llamado de Dios, siempre le decimos al Señor: Señor, si me estás llamando, por favor, confirma tu presencia en mi vida. Ayúdame, Señor, a creer que tu presencia irá conmigo a partir de ese momento, de este ministerio, de esta nueva etapa de mi vida. Y años después, cuando Moisés había muerto y el Señor está hablando con Josué, le hace la misma promesa y le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿En cuándo? En todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Ustedes se imaginan lo que significó para Josué esta promesa? Que Josué estuvo como el asistente de Moisés, estuvo mirando la manera poderosa, milagrosa, cómo Dios sacó a la nación de Israel con las plagas de Egipto, cómo Dios manifestó su presencia y poder durante 40 años en el desierto, cómo la presencia de Dios en el tabernáculo, en el desierto, por esa columna de fuego, por esa columna de humo, cómo Dios manifestaba su presencia, el poder de Dios. Y ahora le dice a Josué: así como estuve con Moisés, Josué, tú sabes lo que estoy hablando. Lo vistes con tus ojos y me oíste mi voz. Así estaré contigo. En este versículo, Dios le vuelve a ordenar por tercera vez que se esfuerce y sea valiente. Que no debe desmayar, porque su presencia iba con él donde quiera que estuviera. Esto nos enseña que la presencia de Dios en nuestras vidas es lo que nos da la estabilidad emocional y espiritual. Lo que necesitamos en estos momentos tan difíciles, lleno de temores, de ansiedades, de frustraciones, del no saber qué hacer a partir de ese momento. ¿Cómo vamos a seguir guiando la iglesia? ¿Cómo vamos a hacer el ministerio? ¿Cómo responder ahora a las necesidades que la vida nos está
presentando. Yo no sé cuánto tiempo tenemos que esperar para que se fabrique una medicina, una vacuna que pueda prevenir o detener el poder del coronavirus. No lo sé. Los médicos no lo saben, los científicos. Pero sí puedo ver y oír mucha tristeza y dolor en personas alrededor del mundo, en este país y en nuestro valle del Río Grande. La única persona que puede darnos paz, la verdadera paz a nuestros corazones, es el Señor Jesucristo, el cual en medio del dolor y la muerte, Él sabe consolar a cada persona de una manera individual. Dios sabe cómo llegar a cada corazón. Aún en un cuarto de hospital, en un dormitorio, en la casa, mis amados hermanos, personas que no conozco, pero que usted dice, yo estoy aquí viviendo esta cuarentena, pasando estos días dolorosos porque he sido contagiado o contagiada, hermano, hermana, amigo, oyente, Dios está con usted. El Señor dice, clama a mí y te responderé. Dios nunca se queda callado cuando usted clama a Él con todo su corazón. Dios es Dios y sabe cómo llegar a su mente, a su corazón y cómo poner paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El salmista dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Alma mía, dice el salmista, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte. Esperar en Él, dice el salmista, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, y derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Yo no sé lo que usted está viviendo en este momento. Yo no sé si usted ha sido contagiado con el virus o tal vez un ser amado, su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas, sus nietos, no lo sé, un amigo, una persona que usted aprecia. Dios lo sabe, Dios lo entiende. Busque a Dios con todo su corazón. Dios está tan cerca de usted como usted no se imagina. Si usted es cristiano o cristiana, Dios está en su corazón. No importa cuál sea la enfermedad. Tal vez usted me dice, no, pastor, yo no estoy contagiado con el virus, pero yo tengo esta condición médica, pero yo tengo muchos años, pero yo tengo miedo. Clame a Dios. Busque a Dios con todo su corazón. Dios no le va a defraudar. Que el Señor le bendiga. Señor, bendice a esta audiencia. Llénala de tu gracia, de tu misericordia y de tu paz. Y a cada clamor, Señor, que salga del corazón, Padre, estoy seguro que vas a responder. Gracias, Señor. Yo te pongo, Señor, toda persona que clama hoy delante de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.